Esta historia inicia mostrándonos a un albino estando a punto de ser ejecutado. Acá se explica que la muerte por decapitación requiere de una gran habilidad con la espada, debido a que el cuello está constituido por duros huesos y más de 10 músculos apilados, así que no es posible cercenarlo tan fácilmente. Antes de realizar la ejecución, el verdugo le pregunta al albino sus últimas palabras, pero aquel muchacho, quien curiosamente es nuestro protagonista, contesta con indiferencia que no hay nada que decir. Sin más preámbulos, el verdugo se disponía a cumplir con su función. No obstante, aquella afilada katana no fue capaz de cortar la piel del albino. Pese a los múltiples intentos del verdugo, nada surtió efecto. Acá se nos menciona que cortarlo de un solo tajo es algo extremadamente difícil, ya que por lo general hay que intentar varios cortes. Es así que finalmente vemos como luego de varios intentos, la hoja de la espada termina rompiéndose. Aquel albino de cara cansada se pregunta con desdén por qué no puede morir. Visualizándose en una montaña de cadáveres, revela que ha asesinado a incontables personas, así que a estas alturas no planea vivir una larga vida. En un cambio de panel lo vemos siendo interrogado por una señorita. Acá descubrimos que se llama Gabimaru, un shinobi de la aldea Iwagakure, instruido en el arte del asesinato, quien tras un tormentoso entrenamiento obtuvo un cuerpo sobrehumano. La mujer le pregunta si es capaz de utilizar ninjutsu, y de ser así, le pide que le muestre un poco, pero Gabimaru se niega al escuchar su motivo, pues en realidad solo quería verlo por mera curiosidad. En un cambio de escena, ahora los vemos a punto de ser sentenciado a la hoguera. Nuevamente nos explican que la muerte en la hoguera se reservaba a los que provocaban incendios. En un momento uno de los guardias intentó atravesarlo con una lanza, pero como era de esperarse, esta se rompe. Al iniciar con el fuego, este cubre todo su cuerpo, pero nuevamente Gabimaru sale ileso de entre las llamas. De regreso al calabozo, la mujer lo interroga. Esta vez se le pregunta por su pasado. Gabimaru cuenta que nunca pudo conocer a sus padres y lo único que supo de ellos es que fueron asesinados por el jefe de la aldea cuando él era un bebé, y si bien no sabe la razón, tampoco le importa. Con respecto a sus sueños, menciona que un ninja no tiene aspiraciones, pues su único objetivo es matar a quien se les ordena. Y ahora el por qué lograron capturarlo revela que intentó desertar de la aldea, pero sus compañeros lo traicionaron y lo atraparon, y aunque no está seguro, presiente que fue por orden del jefe de la aldea. Después de todo, las reglas indicaban que estaba prohibido desertar. Ante esto, la mujer le pregunta el motivo de su intento de deserción. En el momento que hace esta pregunta, cambiamos de panel, y ahora Gabimaru se encuentra en medio de otro intento de castigo, pero esta vez con bueyes. Al comenzar a jalar, Gabimaru tensa sus piernas, lo que sorpresivamente ocasiona que los bueyes caigan rendidos. Al ver este insólito suceso, el señor magistrado, furioso por haber sido humillado, ordena que traigan más bueyes. Por otro lado, la señorita inspectora se acerca a nuestro protagonista, preguntándole el motivo de que se haya resistido a ser desmembrado, si había dicho que no tenía apego a la vida. Nuevamente le pregunta el motivo de su intento de deserción de la aldea. Con las quejas del señor de las tierras y el dueño de los bueyes, Gabimaru contesta que no es nada importante. Empieza a contar que él se encontraba en lo alto de la jerarquía de Iwagakure, e incluso el jefe reconocía sus habilidades, así que le dio la mano de su hija. Sin embargo, la hija resultó ser una gran tonta, tanto que no sabe cómo pudieron criar a la hija de un jefe ninja para que resultara así, una mujer cabeza hueca que no sabía nada del mundo, y por su culpa su vida dio un vuelco tremendo. Recuerda cómo lo regañaba por no tener modales o lo obligaba a agradecer por los alimentos. Menciona cómo al comienzo estaba desconcertado, y con el pasar del tiempo eso se transformó en irritación, lo que terminaría oxidando sus habilidades. Se nos muestra un recuerdo. Gabimaru estaba ante el jefe de la aldea haciendo una petición que le permitiera desertar. En sí, el jefe aceptó, pero antes le pidió que realizara una última misión. No obstante, todo resultó ser una trampa orquestada por el jefe. De regreso al presente, la misma noche en la que intentaron ejecutar a Gabimaru, la mujer y uno de los señores se encontraban caminando. El viejo, en medio del silencio, le sugiere a la mujer no acercarse tanto a un tipo tan peligroso como nuestro protagonista. Después de todo, lo conocen como Gabimaru, el vacío. Lo describe como un muñeco vacío carente de emociones y empatía, un monstruo que acabó con la vida de 20 hombres cuando lo apresaron. Agrega que según rumores, los ninjas de Iwagakure son inmortales por el elixir de la vida, un brebaje del paraíso terrenal que concede la eterna juventud. Al percatarse del rostro parcialmente confundido de la mujer, el tipo se disculpa por importunarla con esa sarta de tonterías.
días, pero aún así le pide que tenga en cuenta lo peligroso que es Gabimaru. Ante esto la mujer le comenta que eso aún está en tela de juicio, pues no logra comprender por qué un hombre que según está vacío opuso resistencia al punto de matar a 20. Al mismo tiempo Gabimaru permanecía en el calabozo pensando en las palabras de aquella mujer, la cual le dijo que pudo ver cómo se resistió a ser ejecutado. Gabimaru, pensando en que tiene razón, recuerda el momento en que iba a ser decapitado, pues en realidad endureció su piel, preguntándose el motivo de que no pueda morir en paz pese a no tener ningún apego a la vida. Asegura que al día siguiente le pondrá fin a todo esto. Así lo vemos salir de entre las llamas con aceite hirviendo, pero a pesar de todo esto, su cuerpo permanecía intacto. Desconcertado, se preguntó por qué no podía morir y algo más, por qué seguía forcejeando si se supone que está vacío. Furioso por haber fallado nuevamente, el señor magistrado estaba por hacer un berrinche, pero en eso la mujer le avisa que ya tienen todo listo. De esta manera lo llevan por un túnel subterráneo. En el camino nuestro protagonista le pregunta al viejo por el tipo de ejecución que realizarán. Con una pequeña risa rebosante de confianza, el viejo le asegura que esta vez le cerrarán la boca. Así llegan hasta una habitación resguardada por varios guardias y en medio se encuentra la mujer. Estupefacto, Gabimaru pregunta el motivo de todo esto. Entonces el magistrado le revela que la señorita no es una inspectora cualquiera, sino se trata de una catadora de espadas que los visita desde Edo, especialmente conocida como la verdugo decapitadora Sagiri Yamada Asaemon. Se nos da una breve explicación con respecto al nombre de Yamada Asaemon, pues se trata de un clan que por generaciones ha tenido bajo su cargo probar espadas y ejecutar condenados a muerte, también considerados como los maestros de la espada, capaces de decapitar de un solo golpe. Gabimaru queda confundido al enterarse de esta, puesto que nunca imaginó que una mujer pudiese ser Asaemon. Sagiri le informa que el shogunato le ordenó llevar a cabo su ejecución, preguntándole si acaso no anhelaba que lo mataran. Le comenta que ahora ella se encargará de concederle el deseo. Al segundo siguiente, la cabeza de Gabimaru fue separada de su cuerpo, comprendiendo que esa mujer no es ninguna impostora y que su muerte está más cerca de lo esperado. Gabimaru se libera. Esto asusta al viejo, quien sudoroso le ordena a Sagiri que acabe con él. La mujer obedece y de un momento a otro la vemos parada detrás de Gabimaru, blandiendo su espada. Nuestro protagonista, gracias a sus agudos reflejos, esquiva el ataque. Sin embargo, se percata que recibió un ligero corte en el cuello. Sagiri, por su parte, le exige saber por qué la evadió si se supone que no desea vivir. Mientras Gabimaru esquiva sus ataques, se pregunta con notable confusión si acaso realmente le desagrada la idea de morir. Al cesar con los ataques, Sagiri le menciona que, por su oficio, ha sido testigo del final de varias personas, así que puede percibir su mayor anhelo al borde de la muerte, ya que a final de cuentas, aprendió que la espada refleja la verdadera naturaleza de las personas, y hay quienes se muestran valientes hasta el último momento, otros imploran clemencia con toda su fuerza, pero también hay quienes se engañan a sí mismos, fingiendo resignación. Dirigiéndose a él con su apelativo, le hace saber que se equivoca con respecto a algo, pues en realidad sí siente apego por la vida, y el motivo es el amor que siente hacia su esposa. Esto extrañamente enfurece a Gabimaru. Entonces vemos aquel pasado que mencionaba. En realidad no le disgustaba tanto, aprendía con atención todo lo que su esposa le enseñaba. De regreso al presente lleno de ira, Gabimaru le arrebataba la espada a uno de los guardias y arremete contra Sagiri. Esta lo bloquea y en el forcejeo le pregunta por qué se sigue engañando, ya que sabe perfectamente que no se dejó morir en las ejecuciones por su amor a ella. Gabimaru le grita que se calle, que ella no sabe nada de lo que tuvo que vivir, exclamando que él es Gabimaru el vacío. Se abalanza contra ella. En ese preciso instante, su mente se teletransporta al pasado. Su esposa, mientras le vendaba las heridas, le decía que él no estaba vacío. Gabimaru negó esto y alegaba que lo estaba, al igual que su apodo. Menciona cómo se acostumbró a los horrores en demasía y que seguramente terminará mostrándole lo mismo a ella. En completo silencio, su esposa lo abraza y le dice que eso es falso, pues ella sabe que es una persona muy dulce. Después de todo, fue el único que no aborreció su cara. Dándole una palmada en el hombro, le dice que no es tan malo estar acostumbrado al horror. Le cuenta que en Iwagakure los hombres son soldados y las mujeres incubadoras, una función que no puede evitar. Después de todo, el perfecto ejemplo es su cara. Su padre se la quemó para que desistiera de vivir como una mujer normal. Sin embargo, le menciona que el corazón humano no perece tan fácilmente. Al ver que la cara de Gabimaru permanece con dudas, esta se le acerca y le da un beso. El albino se sonroja, cosa
cosa que aprovecha a su esposa para decirle que alguien vacío nunca podría sentir esas emociones. De vuelta al presente, Gabimaru, estando fuera de sí, continúa atacando a Sagiri. Le grita que él es un ogro carente de corazón, al cual nunca se le concederá vivir como la gente, recordando cómo prometió dejar de ganar dinero asesinando y llevar una vida tranquila junto a su esposa, pero sin éxito alguno. Exclama que ese deseo nunca se le concedería. Ante esto, Sagiri le dice que sí es posible, mostrando un permiso oficial expedido por el shogunato. Menciona que podrá ser absuelto de cualquier delito y obtener protección del shogun, pero esto tiene una condición: le pide que vaya al otro mundo. Esto deja desconcertado a Gabimaru. Le pregunta si acaso se refiere al nirvana y si por casualidad quiere que muera. Sagiri niega esto y explica que el reino de los inmortales, un paraíso carente de sufrimiento y lleno de dicha, se decía que se encontraba en el mar del suroeste, más allá del reino de Ryokyu. Luego de mucho tiempo, su gente la encontró. Menciona que según la tradición, en la isla de los inmortales existe el elixir de la vida, y debido a esto, el shogun mandó una expedición a la isla en busca del brebaje. Sin embargo, el bote regresó cubierto de flores y con extremidades. Agrega que más tarde se enviaron otras 5 expediciones, pero ninguno de sus integrantes volvió, exceptuando lo que solían ser. Gabimaru, notablemente confundido, le pregunta si acaso no está hablando de puros cuentos de hadas. Sagiri confiesa que antes también pensaban que se trataba de eso, hasta que lo vieron con sus propios ojos. Por esto, el shogun ordenó que esta vez reunieran criminales de todo el país y los mandaran a la isla, dejando a Gabimaru perplejo. Sagiri le comenta que vino a ese lugar con la tarea de encontrar el más indicado para dicha misión. Además, le menciona que mientras estaba de camino, se enteró de que su esposa seguía en Iwagakure y que entró en un estado de suma tristeza desde que lo capturaron, a tal punto que se rehúsa de hablar con nadie, así que seguramente cree en su regreso. Habiendo dicho todo esto, le pregunta si siente apego por la vida y si está dispuesto a ir a una isla desconocida al lado de otros criminales atroces, en donde tendrá que pelear contra ellos por la absolución para finalmente vivir aquella vida tranquila junto a su amada. Sin embargo, son interrumpidos por el señor magistrado, quien se niega a aceptar esto y ordena que acaben con él. Sagiri le deja en claro que es una orden directa del shogunato, pero el viejo no le hace caso y le advierte que si intenta interferir, le esperará el mismo destino que a ese criminal. Gabimaru, por su parte, empieza a llorar al recordar a su esposa. Mirando a Sagiri, le pregunta si acaso quería ver ninjutsu, soltando un leve suspiro y exclamando: ninjutsu hombre de fuego, recubre su cuerpo en llamas. Al segundo siguiente, lo vemos sentado en una montaña con los cuerpos de los soldados y aceptando la misión de encontrar el elixir de la vida. Acercándose, pregunta qué debe hacer. Entonces Sagiri contesta que por ahora la acompañará, ya que primero irán a Edo. Esto desagrada a Gabimaru e incluso pregunta si no sería mejor ir directamente a la isla, así no pierden el tiempo. Viendo que anda ya de quejumbroso, Sagiri le recalca que si no le gusta, puede olvidarlo. De inmediato, Gabimaru afirma que lo hará y que está dispuesto a todo, exclamando que no le importa ir con criminales a una isla desconocida. Jura que regresará con vida por su esposa. Ahora continuamos con los recuerdos de Sagiri. Un día, cuando era niña, presenció la decapitación de un comediante, el cual pidió ser decapitado mientras contaba una de sus historias. El encargado a decapitarlo era su padre, Kishiji Yamada Asaemon. Al momento de hacerlo, el comediante pudo finalizar el chiste aún con la cabeza en el suelo. Este corte, que no produjo dolor ni emociones, se volvió el objetivo de Sagiri. Cuando creció y fue la encargada de una decapitación, ante los ojos del público fue un corte espléndido, aún para una mujer. Pero cuando Sagiri agachó la cabeza para agradecer, pudo ver un cuerpo sin vida sujetándose de ella. En ese instante, otro espadachín se acerca para comentarle que hay terror, duda y temor en su corte, y si es así, los criminales mueren con dolor. Sagiri contesta que va a superarse, y así la vemos realizar otra decapitación. Aunque se mostraba fría, su respiración estaba alterada, y al hacerlo, el espadachín anterior le pide ver la hoja de su espada, viéndose reflejada pero también la cabeza en el suelo. Para los espadachines, en la espada se refleja la verdad, y en esta se refleja el temor de Sagiri, uno que hace sufrir a los condenados, haciéndola más pesado aún, deseando tener un corazón capaz de matar, libre de dudas, al igual que su padre. Ahora, en el presente, vemos a varios criminales reunidos con la cara cubierta. Frente a ellos se encuentran Nariyoshi Tokugawa, el 11º shogun, alguien tan importante que le impiden posar sus ojos sobre él. Estos reaccionan molestos y uno de los asistentes se preocupa por haber traído a tantos
tontos, pero esto fue un deseo del mismo Shogun. Sagiri por su lado lee el informe de cada criminal cuyos actos entremecieron a la sociedad. Mientras tanto, Gabimaru está de lo más tranquila. Ahora les cuenta sobre la misión secreta que les encomendaron, la cual es ir al reino de los inmortales para traer de vuelta el elixir de la vida, y como recompensa perdonarán los crímenes de quien la traiga. Luego de saber esto, Sagiri nota un cambio en el ambiente por parte de los criminales. En eso escucha como uno comienza a reír. Este sujeto asesinaba a personas por placer, haciendo que se pregunte si podría matarlo sin dudar. Volviendo con el protagonista, otra mujer condenada lo reconoce como Gabimaru el Vacío por su cabello y apariencia, mencionando que es una celebridad en el bajo mundo, pero decepcionada al saber que es un enano escuálido y harapiento, al cual lo capturaron como a los demás. Por su lado, Sagiri piensa que al principio tuvo mucho cuidado con él, pero ahora que carece de todo vigor, es casi una persona diferente, teniendo la duda de si es igual o más atroz que el resto de criminales. Ve su espada por un momento y nota como el reflejo de Gabimaru se baña en sangre de la nada. Continuando con el informe de esta misión, les explicarán un poco acerca de la isla a donde se dirigen. Describen que se asemeja al paraíso terrenal, sin embargo esto es algo que los criminales ya saben y se lo hacen saber, exclamando que solo es una sarta de tonterías del mismo cuento de hadas. Debido a que ninguno se calla, un samurái les ordena a todos quitarse las vendas. Algunos al principio dudan, pero al escuchar que uno lo hace y no pasó nada, todos hacen lo mismo. Es ahí que dos espadachines llevan frente a ellos una carretilla con algo muy pesado cubierto por una manta, y al destaparla vemos un cuerpo rodeado con flores y ramas saliendo de su cuerpo. Algunos criminales se muestran espantados ante esto, mientras que el samurái les cuenta que este es el único samurái que regresó con vida en la última expedición, y como pueden apreciar, ya no es una persona como el resto. Menciona que al volver tenía protuberancias por todo el cuerpo, junto con un dolor tan fuerte al día siguiente, todas florecieron, mientras que los otros 60 miembros de la expedición se esfumaron sin dejar rastro alguno. Es aquí donde escuchamos al cuerpo hablar, pronunciando palabras que describen una hermosa mañana. No hay más fuente de información que solo este hombre, y no tiene ninguna pista de lo que pudo haber pasado en la isla. Uno de los criminales se levanta, reclamando por avisarle de que esta fuera una isla tan atroz. Uno de los espadachines pregunta y contesta si no les parece extraordinario. El hecho de transformarse en un ramo de flores sería divino y magnífico, diciendo sarcásticamente que sería un final espléndido para criminales como ellos. Todos los criminales se levantan molestos al escuchar decir esto, a lo que este contesta llorando que dejen de ser tan irrazonables, pues además de perdonar sus crímenes, tendrán la oportunidad de pisar el paraíso budista, preguntando si acaso sus sucias mentes no pueden comprender la gran misericordia del shogunato. En eso un niño llama la atención, y es que si no saben absolutamente nada sobre la isla, ¿qué va a pasar si no hay ningún elixir de la vida? Esto hace que todos los criminales se pregunten lo mismo, preguntando cómo responderán si vuelven con las manos vacías. Este escándalo se resuelve aclarando que, si no les agrada la idea, pueden irse ahora, ya que la permanencia es voluntaria. Siendo así, un criminal se levanta para irse, prefiriendo morir en la cárcel al lado de sus secuaces, pero en ese instante, un espadachín lo decapita en el acto. Sucede que olvidaron mencionarles una cosa, y es que al desembarcar, les asignarán un acompañante, es decir, uno de los espadachines encargados de la decapitación, aclarando también que su ejecución ya estaba decidida, así que ese hecho no cambiará si van o no a la isla. En ese momento, todos los espadachines desenvainan sus espadas, incluso Sagiri con Gabimaru, lo que en otras palabras quiere decir que si comienzan a actuar por su cuenta estando en la isla, serán decapitados en ese mismo instante. Quienes irán como supervisores son los llamadas Saemon, avisándoles muy bien que ni se les ocurra hacer algo extraño o se enfrentarán al famoso clan Yamada. Si se amotinan, acabarán sin cabeza como el que intentó irse, y también serán ejecutados. Si su escolta muere, ya sea por accidente o por su misma causa, tampoco se les permitirá subir al barco de vuelta a casa sin su acompañante. Tantas reglas y normas hacen que Gabimaru le pregunta a Sagiri si es verdad, confirmando que sí. Con todo esto dicho, el shogun quiere añadir algo más, comentando que quieren reducir el número antes de embarcarse, ya que el barco no tiene mucho espacio y no hay suficientes supervisores para todos los criminales, así que deben reducir su número ahora mismo, es decir, un Battle Royale. Uno de ellos ya comienza asfixiando a una, confirmando que la autoridad hará de la vista gorda por este momento, y para confirmarlo de nuevo, le aplasta la cara otro con una piedra. El espadachín
espadachín con mucha elegancia aprueba la interpretación de sus palabras, pero avisando que ni se atrevan a desatarse las manos. De este modo todos comienzan a golpearse, a ahorcarse, romperse los cuellos, meterse rodillazos, darse patadas, incluso pedradas. Todo vale en este momento. Así los juegos del hambre continúan, la sangre pinta el cielo y cualquier cosa sirve para defenderse. Por su parte el shogun está muy contento con el espectáculo, ya que en estos tiempos es muy raro librar una batalla donde se arriesga la vida, y tenía muchas ganas de verla por lo menos una vez. El espadachín que lo acompañaba lo llama príncipe estúpido, ya que de nada sirve conocer sus habilidades teniéndolos maniatados, imaginando que esto acabará cuando todos queden inservibles. En eso el shogun pregunta quiénes son los del sello rojo. Explican que estos son los criminales que poseen habilidades extraordinarias, a las cuales podrían llamarles poderes sobrehumanos. Estos sujetos son el rubio que atacó primero, un joven que lideró un gran grupo de bandidos, el cual es de las montañas de Ello y fundó cual héroe una villa de ladrones. También está la mujer que habló con el prota, responsable de la insurgencia en el castillo de Sagiwa en el año pasado, una ninja que doblegó a todos los súbditos del castillo. Otro de lista es un espadachín apodado el dragón de la espada o el inigualable, a quien vemos sujetar de las piernas a otro como si fuera un látigo y defenderse con su cuerpo. También hay un gigante que devora osos empezando por la cabeza. Dicen que las espadas y lanzas no tienen efecto sobre él. Todo este escenario para el shogun es como una pintura de la era de los estados en guerra, pero de entre todos los mencionados, la atracción principal es nuestro legendario Gabimaru el Vacío, el cual se encuentra completamente inmóvil en medio de la batalla. Vemos cómo agacha la cabeza ante todo lo que pasa a su alrededor. En eso Aizen le pregunta a Sagiri si se siente abrumada, mencionando que en la isla será peor, ya que también tratarán de hacerle daño a ella, preguntando si será capaz de aniquilarlos cuando eso pase. Dada la situación, será claro con ella, y es que no está hecha para el trabajo, y no se refiere solo a la misión. No entiende por qué la hija de un samurái, la cual puede vivir en paz, quiere llevar consigo el karma de un verdugo decapitador. Sagiri se relaja y contesta que lo habría hecho de haber podido. Nos menciona que además de probar espadas en cuerpos humanos, fabrican píldoras usando cadáveres, y que todos los nacidos en la familia llamada ganan el sustento a partir de la muerte de otros. Recuerda cómo unos niños la alejaban por ser hija de un verdugo. El día que tomó una espada, comprendió que aunque aparte la vista, la espada siempre le muestra la verdad. Regresando a la batalla, esta todavía no termina, y unos criminales deciden escapar, atacando a Sagiri para tomar su espada. Al ver que se acercan, decide responder como aquella vez que devolvió la piedra contra los niños que la molestaban, diciendo que está harta de callar y soportar, queriendo comprobar por sí misma lo que depara el destino. Aunque tiene dudas con el primer paso, termina decapitando a todos los criminales, pero vuelve a sentir como los cuerpos vuelven a sujetarla. Esta visión es interrumpida por Gabimaru, a quien vemos diciendo al shogun que nadie estará tranquilo matando gente, y si no hay otra forma de seleccionarlas, ya que prefiere no tener que matar. Viendo esto como una falta de respeto, el espadachín negocia con otros criminales, diciendo que si acaban con Gabimaru, ganarán su boleto al barco. Uno de ellos acepta de inmediato, arrojando una piedra que fácilmente logra esquivar, pidiendo que lo discutan. Viendo que no quieren razonar, dice que los matará, y aunque no le agrada la idea, no puede darse el lujo de morir. Totalmente desanimado, dice que no quiere hacerlo, pero de un tajo le cortó el cuello, y así va acabando con los demás con patadas, mordiscos y arañazos, acabando manchado de sangre y siendo llamado monstruo. Sagiri vuelve a ver su espada, viendo el reflejo de Gabimaru con muchos cuerpos sujetándolo. En ese momento se da cuenta de lo que le faltaba. No era fortaleza para matar, sino que una resolución para cargar con el temor y las vidas que ha sesgado. Sin darse cuenta, suelta una lágrima, aclarando estar dispuesta para ejecutarlo ella misma. Habiendo acabado esto, los finalistas son Shubiasa, el rey de los bandidos, Gantetsusai Tamiya, dragón de la espada, Keiyun, el retorcido, Nurugai de la tribu de la montaña, Kurubo, el de los gruesos asesinos, Gabimaru, Akagino, la cortesana devora hombres, Yusuriha de Keishu, Moro Maquilla, el misionero convertido al budismo, y Rokurota, el gigante de Bisen. A cada uno de estos 10 se les asignará un verdugo decapitador a Seemon como escolta, embarcando a todos para llevarlos a la misteriosa isla del sur y buscar el elixir de la vida y la eterna juventud. Vemos un recuerdo de Gabimaru, donde un viejo es apuñalado y cortado con todo tipo de armas, kunais, espadas y flechas. Sin embargo, este solo se ríe como si no le pasara nada. Este viejo era el jefe de la aldea Iwagakure, un verdadero inmortal
portal. Decían que era gracias a la panacea que obtuvo en la tierra más allá del mar. Volviendo al presente, Gabimaru y Sagiri acaban de desembarcar. Sagiri tiene una cara de creer que este lugar existiera, ya que Gabimaru está más que convencido que el elixir de la vida y la eterna juventud existen, aunque no sabe si puede estar aquí. Mientras avanzan, observan todas las flores hermosas del lugar, dando una vibra como de cuento de hadas. Todo esto hace pensar a Sagiri que el elixir de la vida está aquí, pero para el prota es un paisaje espeluznante, puesto que todas las plantas son híbridas y de distintos hábitats, algo para nada natural. Además, por el estado en cómo regresó el único espadachín vivo, deben estar alerta a lo que sea que esté merodeando por ahí. De paso se desatan las manos. Sagiri le recuerda que no puede hacer eso, pero ir maniatado en este lugar no tiene sentido. Aunque así sea, esas son las órdenes, y el deber de Sagiri es vigilarlo, advirtiendo que no lo dejará escapar si intenta romper una regla, ordenando que vuelva a atarse las manos. Gabimaru le pide que haga de la vista gorda por el momento, además que esa regla no es el único disparate, mostrando que le dieron víveres solo para 3 días y la única pista que tienen es un boceto, afirmando que a los de arriba no les interesa si lo encuentran o no. De inmediato Sagiri pone su espada en el cuello de Gabimaru, dejándole bien en claro que ella es su verdugo y no vino para colaborar con él. Aunque no encuentre el elixir ni consiga el perdón, eso no le importa en lo más mínimo, avisando que si se rehúsa a seguir atado de manos, no le quedará más que decapitarlo. Gabimaru se le queda viendo y soltando un suspiro dice que está bien, hará lo que ella quiera. Al fin y al cabo solo quiere ver a su esposa y aceptará sus condiciones con tal de lograrlo, pero pide que sea razonable. Pero inesperadamente es golpeado por un magual. Sagiri queda atónita ante esto y volteando a ver dónde venía la bola, vemos que se trata del criminal Keyun, a quien vemos aún con su verdugo al lado. Keyun les pregunta cómo se les ocurre distraerse en esta situación creyendo haber matado al prota, pero este se levanta como si nada, admitiendo que le dio un buen susto. Sagiri le pregunta si está bien, respondiendo que solo se dislocó el cuello. Pero hablando de Keyun, nos cuentan que es un monje guerrero obsesionado con las armas en su entrenamiento. Dicen que son más de 100 armas las que robó de artistas marciales, pero Gabimaru no le pidió su historia, señalando que no está maniatado. Sagiri se percata de esto, pero es lo que menos importa, aunque sí es importante. Le pregunta a Don Kisho qué pasó con las ataduras, a lo que bien despreocupado contesta que deje de ser tan cuadrada, ya que pueden atarlas cuando regresen, aclarando que por esa rigidez suya es que siguen los rangos inferiores. Sagiri comenta que no es momento de discutir eso, ya que Keyun tiene ganas de pelear con Gabimaru por los tantos rumores que ha escuchado, y saca una de sus armas de la caja que cargaba, mencionando que le enseñará lo hermosas que son directamente en la carne. Pero Gabimaru no tiene interés alguno en pelear, ya que el resto se les puede adelantar, pero por eso mismo Keyun quiere hacerlo, ya que al no tener pistas, lo mejor es acabar con los otros criminales para buscar con toda comodidad, empezando con el vacío. El verdugo Kisho menciona que solo son supervisores y si quieren matarse no lo impedirá. Sagiri piensa lo mismo, pero a Gabimaru no le agrada esto porque entristecerá a su esposa, pero no tiene más remedio. Keyun se lanza a pelear y cuando el prota estaba por ir, Sagiri le recuerda que debe atarse las manos. Con prisa se las ata, pero comienza a ser atacado sin que lo esperen. Viendo que no le pasa nada, Keyun tiene más ganas de usar todo contra él, pero este lo levanta haciendo palanca con su lanza. Todas las armas estaban por caerle encima, pero las esquiva todas y empuja una contra el estómago de Keyun. Todo parecía que ganó de un solo golpe. Sin embargo, el loco se levanta y vemos como tiene una cota de malla cosida en la piel, dando comienzo a lo bueno. Pero de un momento a otro, vemos a Gabimaru intacto y a Keyun con todas sus armas clavadas en el cuerpo. No perdiendo más tiempo, le pide a Sagiri seguir buscando el elixir de la vida, pero en eso Kisho saca su espada, cortando la cabeza de Keyun para irse a casa. Aunque parecía que él quería pelear con Gabimaru, este aclara que no son enemigos ni aliados, y si el criminal a su cargo perece, solo debe llevarse su cabeza. Antes de irse, Sagiri le pide que tenga cuidado al volver, recordando que hay 60 desaparecidos en la isla, pero él se siente más afortunado de poder irse pronto de aquí, recordándole que no se confíe por tenerlo maniatado. Aunque solo pasaron unas horas desde que llegaron, ya se imagina lo que pasará. Unos querrán matarse y otros buscarán alianzas, llamándolos basura que no respeten las normas. Cada uno hará lo que sea por sobrevivir, aunque para Sagiri romper las reglas hará que el perdón pierda validez. Kisho comenta que para los samuráis, las órdenes lo son todo, pero lo más importante es no perder de vista la prioridad, siendo este el elixir de la vida. Las reglas solo sirven si todos la cumplen, pero hay algunos que no lo hacen, como Gabimaru, a quien
quien dirige su espada para decapitarlo, pero de la nada Gabimaru impide que lo haga, avisando que no puede perder más tiempo. Kisho lo deja ir dándole la razón, sin embargo le dice una profecía más, y es que muy pronto todo dará otro gran vuelco. Ahora vemos a Aizen, a quien le toca ser verdugo del gigante, quien se pone detrás suyo para atacar. Aizen siente sus intenciones y saca su espada para cortarlo, pero esta se rompe sin hacerle nada, terminando aplastado por la mano del gigante. Las profecías de Kisho son que más de la mitad de criminales perecerán. Unas horas más tarde caerá la otra mitad, dejando solo a uno en menos de un día, asegurando que nadie es irreemplazable, pues otro grupo vendrá. Les cuenta que un ave mensajera de Hattori voló a Iga, afirmando que el shogunato contactó a más shinobis de Iwagakure, y le cuenta algo más a Sagiri, y es que el próximo jefe se descuida con esta misión, aunque solo es un rumor, nadie dejará pasar la oportunidad, aconsejando por último que no baje la guardia delante de los criminales. Dicho esto, se va. Sagiri se queda con esto último, recordando que a pesar de haber convivido unos días con Gabimaru, no logra discernir su naturaleza. Sin embargo, no parece querer matarla, o al menos eso creía, pues de la nada la ataca, diciendo que pensaba matarla sin que sufra tanto, terminando por convencerse de su naturaleza. Es aquí donde el prota recuerda cuando el jefe de la aldea mató a sus padres, quien le dijo siendo un bebé que intentaron desertar de la aldea cuando tuvieron un hijo, y tuvieron un final miserable como ninjas de alto rango, quedándose él a cargo de criarlo, dando como primera lección que sentir algo por alguien, aunque sean tus padres o hijos, solo te hará débil, y si no es fuerte no protegerá nada importante para él. Volviendo al presente, Gabimaru y Sagiri siguen peleando. Esta última le comenta que si acaba con su vida sería una violación de las reglas, pero recordando lo que dijo Kisho, hay un orden de prioridades, y ninjas de Iwagakure desembarcarán en la isla. Todo habrá terminado, pero si encuentran el elixir de la vida antes de que lleguen, puede evitarlos. Aclara que Sagiri solo es un estorbo, y matarla es algo inevitable, disculpándose por lo que hará. Nuevamente vuelven a pelear, y como Sagiri lo pensaba, resultó ser un peligro. Tanto sus ideas como lógicas son extremos y anormales, no teniendo de otra más que ejecutarlo. Sin embargo, sigue titubeando al momento de matar, diciéndose a sí mismo que no puede. En eso logra bloquear un ataque, pero este fue fallo de Gabimaru, uno que lleva cometiendo hace rato, haciendo que se pregunte el por qué duda en hacerlo, recordando la vez que su esposa le dijo que no querer matar le parece de lo bastante natural. En su momento esto no tenía sentido para Gabimaru, ya que a estas alturas cómo podría sentir eso, pero su esposa se ríe de esto, recordando que se sonrojó con un beso, aconsejando que si siente algo, debe dejarse llevar por la emoción, pues obedecer a tus sentimientos hasta el final es el verdadero valor, y si lo hace ella lo seguirá a donde sea. Gabimaru admite haber encontrado sus sentimientos cuando la conoció, pero también conoció el odio y la debilidad, recordando haber matado a alguien que lo amenazó con su esposa y a otro que suplicó por su vida. Es entonces que cuando estaba a punto de matar a Sagiri, se detiene por un momento, notando que la debilidad se apoderó de él, y si sigue así no podrá sobrevivir para obtener el perdón. Mientras tanto, Sagiri trata de alejar el temor de matarlo. Viéndose a los ojos, Gabimaru dice que tener un corazón es una molestia, y recordando las palabras del jefe, pone una mirada vacía y rompe la espada de Sagiri, pero esta se defiende con la funda de su espada. Gabimaru le dice que resistirse es en vano, ya que bien sabe no podrá vencerlo con eso, y a diferencia del resto de criminales, tener que matarla hace que le duela el corazón. Sagiri se ríe de esto preguntando si acaso aún puede sentir misericordia, y dándole la razón, vemos que en un instante ya se encuentra encima de ella, diciendo que ya no siente nada, recordando que él es Gabimaru el vacío, alguien que ha asesinado gente hasta el hartazgo, y ella solo sería una más, ya que así fue criado por el jefe de la aldea. Sagiri ya había aceptado su destino, sin embargo Gabimaru no puede hacerlo, siendo abrazado por la luz de su esposa, titubeando por primera vez para matar a alguien. Sagiri recuerda todas las veces que lo vio matar, y como siempre ponía la misma cara. Pese a la crianza equivocada que le inculcaron, sigue siendo un hombre con sentimientos, pues al igual que él, también fue capaz de lidiar con los suyos. Gabimaru no puede creer lo débil que se volvió, llorando por tal vez no reencontrarse con su esposa, pero Sagiri le comenta que no es una debilidad, sino el origen de la fortaleza. No sentir nada es lo mismo que apartar la mirada, y no huir de tus sentimientos es la verdadera fuerza. Ambos se quedan igual de extrañados por la actitud del otro ante esta situación, aunque por norma debería ejecutar a Gabimaru. Esta vez lo dejará pasar, ya que si piensa enfrentarse al sentimiento de culpa y esforzarse
esforzarse por recuperar su vida, quiere ser testigo de su camino para saber si un hombre como él es capaz de recuperar su vida. Ella también hará lo mismo, y aunque sus roles no cambian para nada, está claro que ya no es el mismo de antes, guardando finalmente la espada en su funda. Por otro lado, otro equipo encontró estatuas de varios monjes y una cabeza de Buda. En eso, Tamiya siente la picazón de una extraña mariposa. Al ver la cara tan rara que tiene, le viene a la mente el sobreviviente de la isla, cortándose la mano de inmediato. Su verdugo le pregunta por qué lo hizo, señalando la mariposa con rostro humano, pero ven como a su mano le terminan creciendo flores y más insectos se le acercan. Todo esto es tan increíble que dudan de si es el verdadero Nirvana. Emocionado por cortarlos, escuchan unos pasos gigantescos, viendo detrás de ellos una criatura enorme levantarse, dejando en la misma situación a nuestros protagonistas. Horas antes vemos a Tamiya contarle su historia al verdugo. Cuenta que no había guerrero más fuerte que el dragón de la espada. Un día recibió la petición de servir al señor feudal Tatsumi, un presumido orgulloso de su mansión, pero Tamiya aceptó por tener dragón en el nombre. Al ingresar a Tatsumi le invitó unos tragos y se rió por hacerse llamar el dragón de la espada. Sin embargo, no cree que puede cortar a un dragón de verdad. Esto molestó tanto a Tamiya que cortó el dragón de su puerta como a la audiencia de ese dragón cobarde. Habiendo cortado su historia, el verdugo no comprende la violencia innecesaria que usa. Tamiya solo se ríe, afirmando que por eso lo condenaron a muerte, pero no se arrepiente, aunque quiere conseguir el perdón para pulir su kenjutsu, imaginando cortar una mansión a la mitad. Para el verdugo sigue siendo incomprensible, pero para Tamiya los incomprensibles son ellos. Viendo que lleva herramientas para diseccionar, le pregunta si sabe bien la comida que ganan decapitando. Para contestar, el verdugo se presenta como Fushi Yamada Asaemon. Comenta que el negocio del clan no solo es decapitar, también son catadores de espadas, fabrican medicina y sirven más a la sociedad que los condenados. A Fushi le encanta diseccionar para el avance de la medicina, así que sacando su espada, hace sentir a Tamiya como si lo acabara de cortar, advirtiendo que no tolerará sus insultos. A Tamiya no le importa y se desata las manos con su espada. Avanzando por la isla, Fushi le pregunta si tiene un plan y como el resto irá a acabar con los otros competidores, Fushi lo compara como la brujería de bichos. Solo el tiempo dirá quién tiene el peor veneno, pero si el shogunato se impacienta, enviar un bicho más tóxico que todos. Es aquí donde volvemos al presente, entendiendo que no hay bichos que puedan contra los de la isla. Volviendo con los protas, Gabimaru se pregunta qué puede ser la bestia que tiene enfrente. Parece un pez, pero lleva rosarios budistas consigo. No lo comprende. Sin embargo, el instinto le grita que la isla es peligrosa. El pez destruye los rosarios con sus 6 brazos para golpear a Gabimaru. Este los esquiva saltando y corriendo por los brazos para partirle la cabeza de una patada, pero es sujetado y estampado contra el suelo. Inmediatamente se levanta, pidiendo a Sagiri que se haga a un lado. Viendo que el pez recibió daño, está seguro de que es un ser vivo. En eso recuerda la quinta regla de los shinobi: no enfrentar a un oponente cuya naturaleza desconozcas. Viendo a Sagiri se pregunta si deben huir, pero el pez lo enreda con extremidades puntiagudas, azotándolo contra los árboles y tirándolo al suelo. Sagiri se acerca preguntando si está bien. Viendo que ese pez puede hacerle daño, entienden lo peligroso que es este lugar, así que no les queda más que huir, pero en ese instante ven cómo hay criaturas gigantescas con una sonrisa escalofriante. Sagiri se pregunta si acaso son dioses, pero recupera la compostura. Por su lado, Gabimaru usa su fuego, diciendo que ya no pensará en cosas irrelevantes. De inmediato se lanza contra uno de los gigantes, atravesando su cuello y usando su ninjutsu hombre de fuego para quemarlo desde adentro. Esto resulta ser efectivo, así que esquivando el ataque de otros y moviéndose detrás del cuello le explota la cabeza. En ese momento Gabimaru solo piensa en matar para obtener el perdón y escapar del sangriento bajo mundo, cortando el cuello y brazo de otros dos. Sagiri solo puede quedarse viendo. Si bien sabía que la misión era peligrosa, esto supera todo el sentido de la palabra. Apenas llegaron hace unas horas y todo se intensificó de repente. Viendo la escena tan sangrienta que hace Gabimaru, duda que esto sea el mundo de los vivos y si acaso en verdad esto es el paraíso terrenal. De la nada otro gigante aparece. Sagiri logra esquivar esta, pero es sujetada por 100 pies. En eso Gabimaru nota que se encuentra en peligro y aunque trata de no preocuparse por ella y solo fijarse en el enemigo, recordar lo que le dijo hace que corra a salvarla de inmediato. Cuando lo hace es que vuelve en sí medio confundido y cuando Sagiri estaba por agradecerle, son atacados por la espalda. Sin embargo, otro verdugo llega
llega al lugar acabando con el pez. Junto a este llegan Yuzuriha y su verdugo. Impresionada de ver todo lo que hizo Gabimaru, lo alaba de todas las formas posibles. Se presenta diciendo que es una ninja igual que él. El prota les preguntaba qué querían. Sin embargo, recuerda que su esposa le enseñó a dar las gracias cuando alguien lo ayuda y agacha la cabeza agradeciendo para volver a preguntar qué quieren, ya que no están obligados a ayudarse. Yuzuriha se acerca pidiendo no ponerse tan tenso. Viendo que no hay monstruos, podría apoyarse en él. Menciona que sigue de pie pese a estar sangrando y además salvó a su verdugo. Gabimaru voltea la mirada recordando eso y la kunoichi se acerca para seducirlo pidiendo que sea su compañera, fingiendo que tiene miedo por estar en ese lugar y hará todo lo que diga si la cuida. Pero Gabimaru le es fiel a su esposa y la somete doblando su mano, diciendo que no lo seducirá, pues como también es un ninja, sabe cómo trabajan las kunoichis. Viendo que es así, se aparta de Gabimaru, admitiendo que lo hizo para no arrepentirse de no haberlo hecho, pero asegura que la propuesta de la alianza es verdad, ya que si son 5 estarán más seguros. Sagiri le pide un momento, preguntando por qué tiene a 2 verdugos con ella. El que lo salvó del pez se presenta como Genji Yamada Saemon, y su condenado murió al haber sido seducido por Yuzuriha, usando métodos cobardes, así que tal vez un verdugo no sea suficiente para controlarla y por eso se les unió, aunque para nuestro equipo está claro que también lo sedujo, pues Sagiri sabe que la debilidad de Genji son las mujeres. El otro verdugo se presenta como Senta Yamada Saemon, el verdugo original de Yuzuriha. Sin embargo, es interrumpido por esta, pues como saben, todas las criaturas los atacan. Si bien su objetivo es importante, todo será inútil si no tienen un plan. Sagiri está de acuerdo con esto, pero Gabimaru sigue sin confiar en ella. Yuzuriha lo sabe, y si bien pueden traicionarse, le sugiere usarse hasta encontrar lo que buscan. El prota le pregunta qué ganarían con su alianza, contestando que ella les dará información mientras Gabi los defiende. Sabe que ellos se cuidan de los gigantes, pero las mariposas con rostro son más peligrosas. El polvo de sus alas posee veneno y alucinógenos. Yuzuriha sabe todo esto al usar a otro condenado como carnada. Por su lado, Senta menciona que las criaturas tienen motivos religiosos de origen budista o taoísta, pero estas son religiosas diferentes, y por las estatuas no creen que este sea el paraíso terrenal que conocen. Sagiri está de acuerdo, y aunque sea fácil describirlos como divinos, tienen el organismo de un ser vivo. El no saber nada es otra razón para que Yuzuriha les proponga una alianza, pero cuando Gabimaru pregunta por qué desea sobrevivir, esta cuenta que tiene una hermana enferma y se volvió shinobi por el dinero con los ninjas de Koga en Misoredani. No obstante, el prota sabe que está mintiendo, porque esos ninjas quedan en otro lugar. Al ser descubierta, solo pregunta si necesita una razón para querer sobrevivir. No posee ningún motivo grande, pero tampoco quiere morir siendo joven y bella, aunque tal vez los verdugos no lo entiendan, pues ellos se juegan la vida por la voluntad del shogun. Gabimaru le hace otra pregunta, y es que le hizo al condenado que sedujo, a lo que esta contesta que no le hizo nada, advirtiendo que si tanto le importa la vida de un extraño, no durará mucho tiempo en este lugar. Con todo dicho, Gabimaru acepta la alianza. Yuzuriha la abraza contenta por aceptar, pero vuelve a ser sometida. Senta estaba por compartir más información, sin embargo la kunoichi lo detiene, ya que siendo socios no es necesario decirles más. Todo esto hace que Sagiri se pregunte qué han logrado desde que desembarcaron en la isla. Ha titubeado ante las criaturas y la situación la ha superado, y sintiéndose incompetente cae desmayada al suelo. En un cambio de panel vemos el pasado de otro verdugo, al cual aceptaron como a Saemon al mes de unirse a un rollo. Eisen la llama Toma y le dice que su última prueba para hacer a Saemon es ejecutar a un condenado, así que Toma sugiere el lugar en donde hacerlo. Es así que lo vemos llegar con el condenado Shobi, a quien saluda de forma muy familiar, disculpándose por haber tardado tanto en rescatar a su hermano. Shobi se muestra contento de verlo, aunque tampoco le felicita por haberse convertido en Asaemon en un mes, pues tuvo que aguantar interrogaciones y torturas todo ese tiempo. Al preguntarle cómo escaparán, Toma le cuenta sobre la misión del elixir de la vida. Nos cuenta también que adaptarse implica cambiar de apariencia según las circunstancias, entender todo al instante y actuar acordemente, aunque a veces sean difícil de comprender, y adaptarse al cambio de inmediato es la fortaleza de su hermano. Recuerda cómo de niños acusaron al señor a quien servía su padre de causar una riña en el castillo Edo y ordenaron disolver el clan. Luego vivieron en la miseria y su madre murió enferma. Luego su padre fue ejecutado por participar en una revuelta para vengar a sus
su señor. Estando en la calle, unos bandidos lo raptaron, pero Shobi siempre se adaptó y acabó controlando la situación. El día que llegaron para capturar a Shobi, este le pidió a Toma que huyera y venga a rescatarlo después. Toma entendió que en el mundo no sobrevive el más fuerte, sino el más apto, siendo esta la verdadera fortaleza. Volviendo al presente, Shobi acaba con cada criatura que se le acerca, pero su arma es muy pequeña y deben salir corriendo. Si la situación es imposible de asimilar, escapar también es adaptarse. Shobi es un genio de la metamorfosis, pero hay algo que nunca cambia. En eso una criatura sujeta del cabello a Toma. En ese momento Shobi tira su arma y lo deja. Aclara que la fuerza es ser capaz de transformarse, y lo que permanece inmutable es débil, por eso su hermano es muy fuerte. Toma se libera cortando los dedos de la criatura, pero en eso Shobi regresa con un arma mucho más grande decapitando al monstruo, confirmando que sus armas son más efectivas contra ellos, agradeciendo a su hermano por darle tiempo de ir a recogerla. Sin embargo, en eso es golpeado en la boca por la vara de una criatura, quien pronuncia que asesinar es un pecado, ya sean grandes o pequeños. Los hermanos quedan asombrados de que puedan hablar. Toma asegura que esto no es el paraíso terrenal, es el mismo infierno donde los pecadores reciben su castigo. Shobi recuerda haber escuchado que los samurai cargan con los crímenes de su señor, y cuando lo capturaron llamándolo criminal, exclamando que cierran la boca con eso de crímenes y pecados, y si el mal es un pecado, ¿qué demonios le importa? Eso lo establecieron ellos, no él, llamando a todos esclavos que obedecen lo correcto. Solo son marionetas sin una pizca de ambición, y hará lo que se le dé la gana, gritando que es él su propio amo y Dios. Adaptarse es la fortaleza de Shobi, y asimismo transformarse lo hace destacar. Posee una voluntad inquebrantable. Toma recuerda cuando lloró deseando volver a su vida de antes, ya que ahora siendo un bandido, no sabe lo que es correcto. Shobi lo calma diciendo que si no sabe lo que es correcto, solo crea en su hermano mayor, quien siempre estará en lo correcto. En el presente, Shobi asegura que si estos seres existen, el elixir debe ser real, y cuando la encuentren, ellos la tomarán, y así ni la muerte se meterá en su vida. Pero Toma sabe que no será tan fácil, pues quienes quedan serán los que sobrevivan a este infierno, serán una amenaza considerable, y los débiles serán descartados, y vemos a Sagiri siendo llevada en brazos. Ahora vemos un sueño de Sagiri con su padre. Al despertar ve a Genji, este le cuenta que fue afectada por el polvo tóxico de las mariposas y perdió el conocimiento. Sagiri se levanta para ir a vigilar a Gabimaru, pero se encuentra cocinando con Senta. Esta queda atónita al ver esto, preguntando qué están haciendo. Gabimaru está cocinando, Seta cociendo y Yuzuriha vigila desde su hamaca. Sagiri le recuerda al prota la prisa que tenía, a lo que este contesta que se detuvo para reflexionar. Ahora con todos juntos, Senta les informa todo lo que saben, mientras comen lo que Gabimaru tiene para ellos, pero solo son raciones que hizo con lo que tenía cerca, un lujo para el lugar en donde están. Además, pudo explorar un poco. Gabimaru nos informa que no encontró nada parecido al boceto que les dieron. Yuzuriha le pregunta si sería capaz de distinguirla si la llegara a encontrar, y si sabe algo más del elixir. En eso Gabimaru recuerda al viejo de la aldea, el único inmortal que conoció, pero contesta que no sabe más del elixir. En compañía de Genji averiguan más cosas de la vegetación. Hay una mezcla de distintas especies, pero la mayoría ya existe en Japón, aunque hay otras que nunca había visto. Genji menciona que Ryokyu está cerca a la isla y pueden provenir de ahí. También llamó la atención que las flores eran parecidas a los samuráis florecidos. Esto perturba a los demás, y es que si preguntan qué pasó con el resto de samuráis, es posible que todas las flores hayan sido humanos. Este dato asquea a Yuzuriha, pues era la única que estaba comiendo todo lo que recogió de la isla. Pero más importante, no encontraron nada parecido al boceto de mandarina. Senta sugiere no quedarse con la idea de que es una fruta, ya que el fruto de la inmortalidad y el paraíso son conceptos de otras culturas. Menciona que las estatuas de la isla son medio budistas o taoístas, así que su religión no es importante, sino el hecho de que exista tecnología en la isla que pueda esculpirlas, preguntándose quién fue el que las hizo, y si acaso siguen viviendo acá. Sagiri opina que aquí no pueden vivir personas, ya que toda criatura es peligrosa para la gente, el medio ambiente y sus hábitos son un misterio, y al cortarlos comprobó que son seres vivos, pero no tienen órganos, y tampoco órganos reproductivos. La apariencia de todos es extraña, unos llevan la cabeza de un animal con cuerpo humanoide. Senta añade que las criaturas llevan ropa muy burda, aparentan tener motivos religiosos pero son seres vivos, intuyendo que son intentos fallidos de dioses. Toda la isla es aterradora, pero son muy absurdas al mismo
mismo tiempo. No es realista que sean seres de origen natural y son muy artificiales para hacer una obra divina. Se siente como haber sido arrojada a una mandala de mal gusto, sin ninguna pista de cada incógnita. Todos se denotan preocupados, pero para Kamimaru, una criatura que puede vivir sin órganos es una pista de elixir, y cada vez está más claro que el elixir está en esta isla, y si existe la encontrará para ganarse el perdón, pero eso solo será mientras no haya muerto en este infierno. Senta sugiere investigar el organismo de las criaturas como dice Gabimaru, saber de dónde y cómo vienen para tener una pista del elixir. Luego de un rato, Sagiri ve el sol meterse. En eso se le acerca a Genji para decirle que tome un bote y se regrese a Japón, mientras que él tomará su lugar. Le recuerda que antes de Samurai es una doncella del clan Yamada y como mujer debe casarse con el próximo jefe. Mientras él tome su lugar, no incumplirán las normas, ordenando volver a casa. Sagiri, tomando su espada, dice que el deber de un samurái es cumplir su trabajo. Esta es una admirable forma de pensar, pero debe ser realista, preguntando si cuenta con la fuerza para decapitar a Gabimaru, señalando que su actual espada no es la original. Si bien es una medida válida recogerlas del campo, perder una espada es perder el espíritu. Genji no niega su técnica con la espada, pero su fin es catarlas y decapitar. Por otro lado, lo que necesita ahora son técnicas bélicas. Dominar la espada no siempre sirve como fuerza marcial, y para dejárselo en claro, no da la talla en esta isla, y como mujer ha llegado a su límite. Justo en eso llega Senta, para recordar que no es seguro salir de esta isla, ya que ningún samurái regresó como se fue. En eso vemos a otro samurái con Nurugai regresando a la isla en bote. Aunque la neblina no los deja ver nada, si van derecho se toparán con algo. El samurái se llama Tensa Yamada Asaemon. Nurugai pregunta por qué los samuráis son tan tontos, ya que si pone atención a la corriente, solo se mojará y cansará en vano. Para Nuru, los samuráis los ata algo inexistente y no saben actuar con astucia. Tensa le dice que lo entiende, señalando que esa sabiduría es de los Anka. Nuru le dice a su abuelo que le enseñó a no hacer cosas inútiles. Además, si vuelven a Japón, lo ejecutarán si no trajo el elixir. Tensa contesta que él se encarga de que lo perdonen, prometiendo que lo llevará a casa, pues entre todos los criminales, Nurugai es el que más merece vivir. En eso señala un asio del shogunato. Sin embargo, al dispersar la neblina, vemos que todos están destrozados, dándose cuenta que no son en el que vinieron, sino todos los barcos que intentaron salir de la isla. Nuru y Tensa ven una sombra moverse y este desenvaina, pero al hacerlo algo los ataca desde atrás. Inmediatamente saltan al barco y Nuru le dice que los animales atacan todo a lo que brille, o sea su espada. Viendo que la criatura volvió, se abren paso para buscar otro barco. Nurugai tiene un recuerdo de su abuelo, donde le pide no morir o se acaba la estirpe de los Anka. Ellos no creen en lo inexistente, pero todo esto parece un castigo divino para Nuru. Recuerda haber guiado a unos samuráis hacia la aldea. Estos lo llamaron Bárbaro Emishi. Nurugai no conocía ese término, pero los Ankas eran gente que vivían en su propia cultura, sin obedecer al shogunato, y los samuráis llegaron para ejecutarlos, llevándose a Nuru para dar la ubicación de otros poblados. En su celda conoció a Tensa, contratado para ejecutarlo. Sin embargo, no tenía razones para ejecutar a un joven inocente, y le da la opción de buscar el elixir, pero Nuru no sabía si vivir por la estirpe de la aldea o morir para pagar lo que pasó con su pueblo. Justo en eso se topan con Kisho infectado. Este es cortado por los tentáculos y Nuru recuerda a su abuelo, quitándole las ganas de vivir. Tensa no entiende lo que dice, pero para Nurugai todo esto es un castigo divino. Tensa no entiende por qué debería morir por eso. Nuru explica que los Anka viven por todos de la aldea, pero él vivió a pesar de que todos murieron por su culpa. En eso un tentáculo estaba por golpearlo, pero Tensa lo salva. Aunque Nuru pidió dejarlo a su suerte, él no se piensa ir hasta entender lo que pasa. Un montón de tentáculos lo atacan en simultáneo, sin embargo los corta con suma facilidad. Tensa le avisa que ya no le queda mucha resistencia, no quiere que le cuente de su abuelo o la aldea, solo le pregunta si quiere morir o no. Nuru recuerda los momentos que pasó con su abuelo, contestando que solo quiere volver a la montaña. Siendo ese el caso, le pasa una espada, ordenando sobrevivir pase lo que pase y abrirse paso para llegar hasta el bote que señala. De este modo logran volver a la isla muy mal heridos pero vivos. Tensa le dice que es muy fuerte, dado que regresaron a la isla, suponen que todas las corrientes llevan de vuelta a esta y deben encontrar la corriente que los aleje para poder irse. Además que los monstruos marinos son diferentes a los de la isla y los escombros de los barcos parecen rodear la isla. Por el momento lo mejor es lavarse la sangre. Recuerdan que el oficial que se hizo flor volvió con su barco, así que existe una salida, pero cuando Nuru se quita la ropa, Tensa se da cuenta que tiene una silueta muy femenina, revelando
revelando que de hecho es una mujer. Este se pone nervioso pidiendo que se voltee. Nurugai se ríe diciendo que a los samuráis les preocupa cosas sin importancia, pero Tensa insiste en que vaya para otro lado. Nuru sigue molestando con que se enamoró de su virilidad y si salen a salvo quiere que venga por su mano. Tensa le pidió tiempo para procesar todo lo que ha pasado y que vayan alistando todo lo que deben hacer. Primero deben rodear la isla para encontrar una corriente que los lleve hacia afuera. Además es peligroso abrirse paso entre los monstruos solo ellos dos y deben buscar compañeros con quienes escapar. Pero en ese momento Genji mandaba para su casa a Sagiri. Senta dice que también está de acuerdo con él. Haciendo un lado la razón, es mejor salir de la isla mientras se pueda, pero también quiere que Sagiri se quede para controlar a Gabimaru. Menciona que la impresión de antes y ahora son muy diferentes y le pareció ver que la salvó hace unas horas. Esto puede ser porque no puede volver a menos que sea en pareja, y Sagiri también tiene una idea del por qué cambió. Si está en lo cierto, lo mejor sería quedarse, pero no sabe qué decir. Esa misma noche Sagiri habla con Gabimaru. Este le pregunta si ya se siente mejor. Esta pregunta hace que se sorprenda un poco. Gabimaru menciona que el veneno de las mariposas le afectó antes por la herida que se hizo, por eso le pareció adecuado preguntar. Esto era lo que se refería cuando se puso a cocinar para reflexionar. Además que gracias a ella pudo pensar con la mente fría, y es que es peligroso apresurarse a lo desconocido, y si los ninjas de Iwagakure vienen, solo deben emboscarlos, tomando la decisión de vivir con su esposa, una vida mucho más larga que esta misión, y por eso no huirá de quienes se interpongan en su camino. Sagiri le comenta que es realmente fuerte, pero para Gabimaru también lo es, incluso más que él. Sagiri no cree esto, pero insiste en que sí, expresando que la voluntad afecta al corazón, la técnica y la fuerza de un guerrero, y en la prisión le pareció muy fuerte, pero no solo una impresión, era una fortaleza más concreta, pero Sagiri no se ve muy convencida de esto. Gabimaru le cuenta que se necesita mucha experiencia para conocer su fuerza, ya que conocerse a uno mismo es lo más difícil hasta que entras en acción. En la mañana Genji habla con Sagiri, y al parecer los monstruos son inactivos durante la noche. De paso pregunta si ya está lista para partir, pero Sagiri contesta que no se irá, ya que ahora este es un problema concerniente a su forma de vida. Genji le repite que como mujer debe regresar para seguir con la descendencia llamada. Sagiri reúne valor para contar que siempre la trataron con desdén por blandir la espada. Lo peor eran los ojos de decepción de su padre, escuchando decir que no le dejará heredar el Kenjutsu de los Yamada, repitiendo que no se esfuerce y viva como mujer. Si vive como hija de un verdugo, los extraños la desprecian, pero si es una guerrera de los Yamada, los suyos le dan la espalda, y si se va de la isla, esa decisión la perseguirá de por vida, pero ya no es capaz de aguantar esa mirada, rogando a Genji que la mire como un samurái. Este la llama insolente, pero esta se agacha rogando que la deje vivir su vida. Sabe que es débil e inmadura. Sin embargo, para vivir tu vida no importa si eres hombre o mujer o tu posición social, pues vivir como quieras es algo que todas las personas anhelan, pidiendo que la comprenda. Ante esto Genji solo sonríe, diciendo que para nada es el estilo de vida de un samurái. Esta isla es un campo de batalla, y la ataca exclamando que mujeres y niños no pertenecen aquí, pero sin darse cuenta, Sagiri le robó su espada, repitiendo lo que le dijo. En la guerra, las espadas se recogen del campo de batalla. Genji toma su espada molesto, pero detrás suyo estaba el condenado gigante, quitándole medio abdomen a Genji. De pronto se nos muestra el pasado de este sujeto gigantesco. Descubrimos que se llama Rokurota y que nació en un pueblo. Desde pequeño tenía un apetito insaciable. Sus padres, unos pueblerinos sin más, lo criaron con amor. No obstante, en un arrebato de ira o quizás por la sensación de hambre, Rokurota acabó con ellos y con todos los pueblerinos del lugar. Es así que regresamos al presente. Genji yace en el suelo muy malherido. Sagiri se le acerca para ver su estado, pero el viejo, con las pocas fuerzas que le quedan, le pide que huya del lugar. De repente Rokurota estaba por alcanzarlos. Sin embargo, Gabimaru llega al rescate y con una patada lo manda a rodar varios metros. Este, al ver que no recibió nada de daño, le pregunta a Sagiri por la clase de persona que es ese sujeto. Esta le cuenta que se trata de Rokurota, el gigante de Bisen, y el verdugo que está a su cargo se suponía que era Aizen. Cuando Rokurota se levanta, Gabimaru destaca algo en su mirada, como si fuese un depredador frente a su presa. Teniendo esto en cuenta, sabe que será complicado escapar con vida, por ello decide que no tiene más opción que matarlo. Pero recordando que sus patadas no funcionaron y su resistencia se compara a los ninjas de Iwagakure, decide analizar su capacidad. De este modo permanece en guardia. De la nada, Rokurota arranca un árbol del suelo y se la lanza. Gabimaru por poco logra esquivar semejante ataque, viendo que su fuerza bruta es muy superior a la suya.
ella, le pide ayuda a Yuzuriha. La Pelimorado acepta, pero simplemente le hace porras. Esto irrita a nuestro albino. Sin embargo, no le dan tiempo de distraerse, ya que el gigantesco le estaba lanzando una palmada. En un instante, Gabimaru pensaba bloquear su ataque. No obstante, al ver cómo se acercaba, sintió la muerte rozar su cuerpo. Por poco, Gabimaru logró esquivar cada uno de sus golpes, y orientándose por su instinto, que le dice que morirá si lo toca, opta por usar ninjutsu. De este modo le lanza proyectiles de piedra. Sin embargo, nada le hace daño, mientras Gabimaru hacía todo lo posible y probaba otros tipos de ninjutsu. Sagiri y Genji andaban refugiados. Sagiri intentaba tratar la herida de Genji, pero todo era inútil. El viejo le pide que lo deje atrás y salga de ese lugar. Sagiri se rehúsa a dejarlo, afirmando que todavía puede salvarse si detienen la hemorragia. Al verla actuar de esta manera, Genji le comenta que es alguien muy extraña, pues hace un momento hablaba abruptamente como un hombre. Sin embargo, ahora siente la misericordia de una mujer. Con lágrimas en los ojos, Sagiri le grita que ahora no importa lo que sea, puesto que ella simplemente no quiere que un discípulo superior muera. Genji, viendo que su forma de vida es aceptar las cosas como son, ya sean opuestas o no, dice que por fin entiende su visión. Entregándole su espada, le menciona que dicho objeto es el alma de un samurái, así que ahora deja la suya en sus manos y con determinación le pide que ejecute a Rokurota. Por otro lado, Gabimaru continuaba manteniendo la distancia. En uno de los ataques de Rokurota, se percata que le cortaron un dedo. Este comienza a gritar de dolor. Junto a Gabimaru aparece Sagiri, explicando que pasar la hoja por los músculos extendidos, tensores y articulaciones corta a cualquiera, sin importar su resistencia. Ese es el principio de la decapitación, aunque el poder del enemigo sea absurdo. Gabimaru le agradece por llegar justo a tiempo. Así, con ambos listos para pelear, se piden apoyo mutuo. Viendo que dejó de sangrar, Gabimaru le dice que la única forma de matarlo es a través de los huesos del cuello, y para lograrlo deberán dividirse. Le indica corta las piernas por detrás para que se arrodille y así alcanzar su cuello, mientras que él neutraliza sus ataques. De esta manera lo vemos desviar el golpe con su pie. Sagiri aprovecha esto para posicionarse a su atrás. Sin embargo, su espada no le hace nada. Ya alejándose más de él, Sagiri se dice a sí misma que debe mantener y no dejarse llevar por el resentimiento de haber perdido a sus compañeros, para de este modo poder usar la razón pura. Cuando Rokurota lanza su ataque, Gabimaru logra esquivarlo. Sin embargo, siente como la pierna con la que bloqueó el anterior ataque no responde. Sagiri, por su lado, nuevamente intenta hacerle daño con su espada. No obstante, fracasa. Habiendo fracasado en todos los intentos, se ponen a pensar en una forma de hacer que se arrodille. En eso, el grandulón comienza a llorar de hambre. Este se descontrola y aprovecha el aturdimiento de los demás para golpear a Gabimaru. Nuestro protagonista es enterrado vivo y al zafarse dice poder resistir. Sin embargo, de la nada su cuerpo comienza a sangrar. Malherido, cae de rodillas al suelo. Sagiri se interpone para protegerlo. Recordando las palabras de Genji, logra bloquear uno tras otro los golpes de Rokurota. Actuando con la serenidad del océano, le planta cara al grandulón. Esto sorprende a todos. Senta revela que el rango de Sagiri en la escuela de prueba de un solo corte es el 12º, pero este no se determina simplemente por el nivel de las técnicas, ya que el número significa lo cerca que estás de ser el próximo jefe, y solo el hecho de ser mujer causa hostilidad. Asegura que si fuera solo por el nivel puro de las técnicas, ella sin lugar a duda ocuparía el primer rango. Genji, por su lado, desangrado y con nulas fuerzas para seguir viviendo, menciona que Sagiri es inmadura como guerrera en el campo de batalla, pero si su obligación, su objetivo y su estado mental se vuelven uno, cuando desaparezca toda duda, su técnica se equiparará o incluso superará al primer rango, ya que por más que sea cobarde ante los monstruos de la isla, mostrará su valor como Asaemon delante de los criminales. Luego de un rato desviando los ataques de Rokurota, este se tropieza y cae al suelo. Sagiri no desaprovecha esta oportunidad y se posiciona detrás para acabarlo de una vez. Para su mala suerte, Rokurota da un salto apartándose de su alcance. Habiendo fracasado una vez más, Sagiri se pregunta si habrá alguna forma de hacer que mantenga el cuello abajo. En eso se le ocurre una idea a Gabimaru, pero le advierte que será un tanto ardiente. De esta manera se cubre el rostro y, haciendo arder su cuerpo en llamas, se prepara para contraatacar. Yuzuriha se percata de sus intenciones, así que le ordena a Senta que se apresure a escapar. En ese instante, Gabimaru combina sus dos ninjutsus para lanzar piedras cubiertas de fuego. Rokurota repele esto mandando a volar las rocas. Este movimiento se repite una y otra vez hasta el punto de iniciar un incendio a su alrededor. Habiendo
logrado su objetivo, solamente les queda ver cómo Rokurota se asfixia por el veneno del humo. Acá se nos explica que el monóxido de carbono liberado en el incendio se adhiere a la hemoglobina en la sangre y produce una repentina y letal falta de oxígeno en el cuerpo, es decir, genera intoxicación por monóxido de carbono. Es así que logran hacer que Rokurota caiga de rodillas. Sagiri se prepara para decapitarlo. El grandulón la ve y cuando estaba por atacar, Gabimaru lo retiene gritando que se apresure. De este modo Sagiri entra en concentración absoluta y visualizando cada apertura entre hueso balancea su espada. Al ver la katana acercarse a su cuello, Rokurota recuerda su pasado y cómo acabó con todos a su alrededor. Recuerdos de un simple niño pequeño preguntándose por qué nadie quería jugar con él. En el presente Sagiri permanece sentada a su lado disculpándose por asustarlo. Agarrando su cabeza con delicadeza, le dice que ya todo está bien y que nadie lo odiará, pues aquellos ya están muertos. Cerrando sus ojos, le desea que descanse en paz. Habiendo acabado con la misión, Gabimaru sugiere que se alejen del lugar antes de que lleguen los otros monstruos. Sin embargo, Sagiri se queda viendo el cuerpo sin vida de Genji. Tomando su espada se aleja con lágrimas en los ojos y recordando las enseñanzas de su compañero. Tras haber huido del lugar, se ocultan entre los árboles viendo cómo los monstruos caminan hacia el incendio. Estando fuera de peligro, Gabimaru sugiere que vayan en dirección por la que aparecieron los monstruos, ya que podría ser la única pista del elixir. En el camino se encuentran con Yuzuriha y Senta. Estos se encontraban perplejos viendo en una dirección. Confundidos, Gabimaru y Sagiri se acercan, pero al descubrir de qué se trata, quedan atónitos. Sagiri pregunta si acaso no es un poblado. Senta menciona que si esta isla es el reino de los inmortales, específicamente en esa aldea, deberían vivir los santos inmortales iluminados. Repentinamente cambiamos de panel. Toma y Shobei se encontraban acabando con unos monstruos. Shobei empieza a tomar la sangre de uno. Toma le pregunta si no le hará daño. El rubio contesta que no, y le menciona que los fluidos animales sirven de hidratación en la montaña, o al menos eso cree. Pero cambiando de tema, le pregunta por esos supuestos inmortales iluminados. Toma contesta que son seres ficticios, describibles como un tipo de superhombre bajo el concepto de semidios, que por lo general tienen apariencia de brujo anciano y no pueden morir. Esto emociona al rubio, quien ya se imaginaba acabando con ellos. De repente siente una presencia extraña en lo profundo del bosque. De inmediato se acercan al lugar y al llegar descubren a dos mujeres de apariencia angelical teniendo unos momentos bien cochinotes. Estas, al percatarse de la presencia de nuestros muchachos, los voltean denotando un aura asesina. Cuando las ve, Tome piensa que son hermosas y la rubia se pone de pie preguntando por qué los Oshin permitieron traer humanos aquí. Shobei toma su hacha cuestionando que lo pregunta como si ella no fuera humana y si acaso ellas son una especie de monstruos. A la peligrosa le parece lindo y los invita a unirse con ellas. La rubia le pide que no sea asquerosa y se disculpa diciendo que es raro ver un humano llegar hasta aquí. De la nada a la rubia se le hinchan las venas, culpándolos de echar a perder el buen momento que pasaban, y poco a poco su cuerpo se transforma en el de un hombre, diciendo que los matará. Por otro lado, Gabimaru, con todo lo que puede pasar en la isla, deduce que el verdadero problema no es si hay inmortales o no, sino saber si son enemigos o aliados, y en eso vemos a una chica detrás de un árbol. Gabimaru siente la presencia de esta, y al voltear a verla sale corriendo detrás de ella. Rápidamente la toma de la capucha y ve que se trata de una niña, preguntando de dónde pudo venir, pero justo un árbol lo ataca. Gabimaru logra esquivarlo y el resto llega al lugar. Asombrados de ver a una niña y un árbol moviéndose, la niña aprovecha para escapar. El prota la vuelve a seguir, ya que es la única que puede darle información de la isla. Sin embargo, el árbol se interpone en su camino, pero finalmente lo patea y se lo deja encargado al resto. Yuzuriha queda debajo del árbol y Sagiri corre para no perder de vista a Gabimaru, deseándole suerte a Don Senta. El árbol vuelve a ponerse de pie y Senta se concentra para desenvainar, pero Yuzuriha le quita los lentes. Este le pregunta qué hace y responde que no quiere enseñarle sus trucos a nadie. En eso Yuzuriha se bebe un trago comenzando a sudar. Menciona que quería probar esto contra un enemigo de su tamaño, emocionada por comprobar si su ninjutsu funciona contra un monstruo. Volviendo con la niña, esta corre y se columpia en los árboles. Detrás de ella la sigue Gabimaru, que sin ningún problema se pone delante de ella. Ahora corriendo juntos le pregunta si está acostumbrada a ir por el bosque y pensando en cómo hacerle hablar, la toma de su mano, pero de inmediato la niña contesta tirándolo al suelo. Justo Sagiri llega para ver esto y Gabimaru no entiende cómo los bracitos de una niña lograron hacer eso. Mientras ve cómo la niña se va
alejando, Sagiri le avisa que no quieren hacerle daño y solo quieren hablar con ella, logrando que deje de correr. Sagiri se acerca comprobando que puede entender su idioma, pero cuando la niña se da vuelta, aprieta su puño para golpearla, pero Gabimaru llega para bloquear el golpe. Este reconoce la potencia de este ataque, imaginando que hay algo más además de simple fuerza bruta. El impacto del golpe es tan fuerte que pasa por todo el cuerpo de Gabimaru, empujándolo hacia atrás. Hasta ahora toda la fuerza y poder que vio llegando a la isla es incomprensible. Esta niña, los monstruos y las estatuas, incluso la aldea, se supone que buscar el elixir sería algo simple. Teniendo en mente su objetivo, logra mantenerse firme. Aunque no sabe si es humana, luce como una niña y de ser posible no quiere hacerle daño, pero ahora se encuentra desesperado. Entonces sujeta unas lianas y comienza a agitarlas para amarrar a la niña y colgarla de un árbol. Con la niña inmóvil le dice claro que él solo está buscando el elixir de la vida y con una mirada estresada le pide que no la obligue a lastimarla. Todo esto asusta a la niña y comienza a llorar. Esto vuelve a dejar asombrados a ambos y Sagiri le dice que la baje, así que la calma secando las lágrimas y acariciando su cabeza, y viéndola mejor solo es una niña común y corriente. Ahora con todos juntos se preguntan qué hacer. Lo primero es que la niña deje de llorar y cuando preguntan quién sabe cómo, el árbol caído contesta pidiendo que devuelvan a la niña. A cambio los llevará a la aldea y hablará sobre el elixir. Yuzuriha siente que los engaña, sin embargo entonces les ofrece un baño de agua caliente, convenciendo a Yuzuriha de seguirla. Sagiri pregunta si está bien creerle a un desconocido, pero lo más importante es la información y si empieza a actuar sospechoso, solo deben subyugarlo. Habiendo llegado a la aldea, ven que todo es una ruina cubierta de neblina y no parece que viva nadie. El árbol cuenta que hace 1000 años no estaba así, cantidad de años que asombra a todos. Por mientras, el árbol los lleva a su casa y vemos como está llena de adornos antiguos, haciendo dudar de si en verdad vive aquí. El árbol les comenta que él no dice mentiras. Gabimaru quiere comenzar a preguntar, pero Yuzuriha quiere bañarse y así lo hace. Gabimaru regaña a Senta por dejarla hacer lo que quiere y ven como la niña y el árbol llevan más leña. Yuzuriha desde el baño les dice que lo más inteligente es descansar cuando se pueda y Sagiri piensa lo mismo, aunque también se baña para vigilarla, ya que Senta no quiso entrar y solo cumple con su deber, el deber de bañarse. En eso la niña llega para darle más toallas y luego se va. Yuzuriha le dice que tal parece le agarró cariño y es incapaz de hablar. Por otro lado, Senta se ve curioso por los utensilios. Gabimaru le sugiere tener cuidado con lo de ese árbol, pero en eso les ofrece comida y como ya no se aguanta, Gabimaru lo deja comer. El árbol menciona que esto también lo come la niña, que por cierto prefiere no decir qué relación tienen, pero a Gabimaru solo le interesa el elixir. En eso llega Yuzuriha para comer y ya todos están reunidos. El árbol menciona que la isla es llamada Kotaku, el paraíso terrenal habitado por los dioses. Para Sagiri todo es muy diferente a las ideas que tenía sobre divinidades y creía que los dioses eran seres espirituales. El árbol no entiende ya que nunca ha salido de esa isla y Gabimaru le pregunta si en verdad existe el elixir de la inmortalidad. El árbol confirma que existe y añade que es una tradición muy antigua. En la leyenda lo llaman Tan, es la panacea que es fuente de la vida eterna. Al preguntar dónde está, señala que la isla se divide en 3 zonas: la región de la playa y el bosque se llama Eishu, la aldea está en Ojo, el Tan está en Horai, el corazón de la isla cubierto en neblina. Esta información hace que Gabimaru se aguante la sonrisa de poder ver a su esposa, pero le pregunta si él lo ha llegado a ver y si tiene pruebas de lo que dice. El árbol menciona que no lo sabrán por ellos mismos cuando logren ver a los venerables Tensen. Es entonces que vemos a Shobi y Toma cansados frente al cuerpo del rubio cortado a la mitad y vemos cómo comienza a regenerarse. El árbol los describe como seres perfectos y aunque llegaron hasta aquí luego de pasar por los Oshin, los Tense son muy superiores y nadie es capaz de vencerlos. Respondiendo a por qué aceptó a nuestro grupo sin ningún recelo, les dice que fue por compasión, ya que podría ser su último deseo, pues todos los que llegaron a la isla acaban muertos. De inmedia los condenados exigen saber por qué morirán. El árbol contesta que solo dijo un hecho inevitable, ya que los Tensen son los seres más importantes de la isla, comandan a los Oshin y castigan a los pecadores que osan profanar la isla, haciendo que renazcan en flores para obtener la eterna felicidad. Todo esto fue lo que pasó con Shobi y Toma, siendo arrojados al pozo de flores. Toma libera a su hermano de unas lianas que lo rodeaban. El árbol añade que la vida transformada en flores se
vuelve la fuente del Tan. Yuzuriha entiende que se trata de una tradición oral, así que no es algo literal. El árbol repite que el elixir existe de verdad y él disfruta un poco de sus favores, rompiendo su mano y regenerándola. Sagiri recuerda que hace un momento dio a entender que ha vivido por más de 1000 años. Gabimaru pregunta si la niña también, apuntándola con su espada, haciendo que Yuzuriha y Sagiri lo regañen. El árbol les revela que se encuentran en el reino de los inmortales. Les advierte que quienes entren a la isla quedan a merced de los dioses y que escapar no será fácil. Gabimaru se dirige a bañarse para limpiar sus heridas y Sagiri lo sigue ya que Senta no quiso cambiar de turno. Gabimaru le comenta que ha bajado la guardia desde que llegó a la isla, algo que a Sagiri le molesta. Hablan sobre el elixir de la vida que se encuentra en el centro de la isla en Horai, protegido por los Tensen, seres considerados inmortales iluminados. La información que tienen es incompleta. El árbol Hoko y la niña Mei han vivido siglos en la isla y solo desean paz. Sagiri siente que no les mintieron, aunque le cuesta creer en los Tensen. Para Gabimaru, lo importante es si estos seres interferirán en su búsqueda del elixir. Al llegar al baño, Mei ya está allí. Gabimaru decide bañarse igual, recordando que en su aldea todos compartían la misma tina. Sagiri nota las cicatrices y el maltrato en el cuerpo de Mei, así que decide bañarla con productos traídos de Japón. Mei queda feliz y la abraza. Mientras tanto, Gabimaru recuerda a su esposa ayudándolo a relajarse en el baño. Ella le decía que debía descansar, vivir con honestidad y enfrentar la vida con equilibrio. Le enseñó que la vida es la batalla más dura de todas. De vuelta al presente, Gabimaru le comenta a Mei que no oculte su cicatriz. Le asegura que conoce a una mujer con una gran cicatriz y que es la más hermosa que ha visto. Sagiri queda sorprendida. Al final Sagiri piensa que Gabimaru quizás no sea un villano, pues está cambiando poco a poco. Gabimaru, aunque logra relajarse un instante, recuerda que no puede perder de vista su verdadera prioridad. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.